porque el problema me está dando el caudal, ¿no? Dice que tenemos un caudal de 1200 litros por minuto. Entonces, de aquí tendríamos nosotros, ¿no? 1 metro cúbico por segundo son 60,000 litros por minuto. Y ya con esto, pues puedo saber cuánto es el caudal, ¿ya? Estos litros por minuto, con esto se van. Después, nosotros podemos calcular la velocidad. La velocidad de la tubería es igual al caudal entre el área de la tubería. ¿Cuánto nos da el caudal? 0.02. 0.02 Sí. metros cúbicos por segundo. Entonces, ya con el caudal, pues decimos que es 0.02 metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto es el área de la tubería? Voy a la tabla, 6 pulgadas, cédula 80, y de ahí tengo el área y el diámetro, porque también lo vamos a ocupar. ¿Cuánto nos da el área? 1.682 1.682 por 10 a la menos 2. por 10 a la menos 2. Y esto debe de estar en metros cuadrados. Entonces, con esto, pues ya calculamos la velocidad. ¿Cuánto nos da? $1.189 metros cúbicos, metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la velocidad de la tubería. El valor de F, ¿no? Pues el valor de F, casi por lo general, nunca lo voy a tener. Entonces, necesitamos ese valor, ¿no? Entonces, sabemos que para calcular el factor de rozamiento o factor de fricción, lo primero que tengo que hacer es calcular el número de Reynolds para saber si es un flujo laminar o un flujo turbulento. Entonces, tenemos que el número de Reynolds es igual a la velocidad en la tubería por el diámetro, ¿no? Diámetro de la tubería por la densidad del fluido entre la viscosidad del fluido. Entonces, de aquí tendríamos que el número de Reynolds es igual a la velocidad, pues es lo que acabamos de calcular, 1.189. El diámetro, voy otra vez a mi tabla, 6 pulgadas, cédula 80, ¿y cuánto es el diámetro? 0.1463. 0.14. Ajá. 63 Sí. metros, ¿no? La densidad no la tengo, pero la puedo calcular, ¿verdad? Tenemos gravedad específica de 0.93 multiplicado por 1000, que es la densidad del agua, y dividido entre la viscosidad. Tampoco la tengo, no tengo la viscosidad, pero sí tengo, ¿verdad? Tengo la temperatura y tengo el valor de gravedad específica. Entonces, con ese dato voy al nomograma, ¿verdad? Voy al nomograma para saber cuál es la viscosidad, ¿no? Entonces, ya de ahí voy al nomograma, entro con 10 grados centígrados, ¿verdad? Y busco el petróleo crudo. Entonces, tengo dos curvas, ¿verdad? Tengo dos curvas de petróleo crudo. Una que dice que es 0.93, que es en la que estamos ahorita. Y la otra que es de 0.86. Ahorita estamos aquí. Entonces, 10 grados centígrados, ¿verdad? Y voy hasta la curva de petróleo crudo.
¿Y cuánto nos manda? 1.5 por 10 a la menos 1. ¿Cuánto? 1.5 por 10 a la menos 1. Por 10 a la menos 1. Sí. Bueno, entonces, vean, si tenemos ya esto, pues ya podemos calcular el número de Reynolds. ¿Cuánto nos da? 1070.4943. 1070.49. ¿Qué más? 43. 43. Pues entonces vemos que es un flujo laminar, ¿ya? Está abajo de los 2000. Es un flujo laminar. Y entonces nosotros sabemos que para calcular el factor de rozamiento, cuando tenemos flujo laminar, pues este es igual, ¿no? A 64 entre el número de Reynolds. ¿Ya? Cuando tenemos flujo laminar, pues es la forma de calcular ese factor de rozamiento. Entonces, sustituimos, ¿no? El número de Reynolds. Tendremos 1070. Perdón, profe, es 1078. Disculpe. 1078. Sí, profe, disculpe. 1078. 1078.4943. Entonces, ¿cuánto nos da ese factor de rozamiento? ¿Cuánto nos dio? .059. .059. 34. 59, 34. Entonces ya tengo el factor de rozamiento, este dato, este ya lo calculé. Entonces ya puedo calcular cuánto hay de pérdida en los 3200 metros. Entonces tenemos 0.05934 por la longitud 3200 metros entre el diámetro, que el diámetro me dijeron que era de 0.1463, multiplicado por la carga de velocidad, que la velocidad nos dio de 1.189 al cuadrado entre 2 por 9.81. Y con esto tenemos HL. ¿Cuánto nos da? $93.5229. 93.52, ¿qué más? 29. 29 metros. Entonces, como les digo, esto lo comparan, ¿ya?, con decir que hay 93, casi 94 metros más de tubería, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos nosotros en las pérdidas de energía en el transcurso de los 3.2 kilómetros. ¿Ya? Ya con las pérdidas, pues puedo calcular la caída de presión. Entonces, la caída de presión nos quedó que era igual a el peso específico, ¿ya?, que ya por ahí lo habíamos indicado. ¿Cuánto nos dio el peso específico? 9.1233. 9.12. 12. Sí. 33.
¿33? Sí. 33, ¿no? Kilonewton sobre metro cúbico. ¿Ya? Entonces, el peso específico multiplicado por HL, que es de 93.5229 metros. Entonces da este metro de aquí con uno de acá se va y nos quedan kilonewton sobre metro cuadrado o kilopascales. Entonces, ¿cuánto es la caída de presión? ¿853? 853 Punto 2373. kilopascal, ¿no? Entonces, pues esa es ya la caída de presión que va a haber de una estación o de una subestación a la otra. Ahora nos piden calcular, ¿no? La potencia. Eso es lo que ahora nos dice, ¿no? Dice la potencia que se requiere para mantener la misma presión en la entrada de cada bomba. Bueno, entonces, pues ya tenemos, ¿no? La caída de presión. Entonces vamos, ¿no? Para calcular, vamos acá al otro dibujo, el dibujo que tenemos. Entonces, ahora queremos saber la potencia que la bomba le va a suministrar al fluido. Entonces, para la potencia que la bomba va a suministrar, pues debemos de involucrar ahora a la bomba. ¿Ya? Entonces, pues yo puedo ir de este punto a este punto. Y aquí está la bomba, ¿no? Pero en realidad no sé cuál es la presión a la entrada ni cuál es la presión a la salida. Porque yo ahorita lo que calculé fue esta caída de presión, delta P, pero no sé cuánto es la presión aquí ni cuánto es la presión acá. Entonces, de este punto a este punto, aunque esté aquí la bomba, pues no puedo. Lo mismo pasa aquí, ¿ya? No sé cuánto hay aquí, ni tampoco cuánto hay acá. Entonces, de ahí, pues no podría, ¿verdad? No podría ocupar así esos puntos. ¿Le puedo borrar aquí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, tengo un dato, ¿no? Un dato importante que ellos me dieron para poder calcular pues esa condición, ¿no? ¿Cuál dato es el que tengo? ¿Qué dato es el que tengo para poder calcular esa condición? Que PS1 es igual a PS2. Sí, ¿verdad? Nos dice el problema que la presión a la entrada de las bombas debe ser igual. O sea que esta presión tiene que ser igual a esta presión.
Entonces, la presión, ¿verdad? La presión de entrada en 1 tiene que ser igual a la presión de entrada en 2. Y entonces, pues sí, entre este punto y este punto, aquí está la bomba. Y también entre este punto y este punto están los 3,200 metros de tubería. Entonces sí, ¿verdad? Ahí sí está lo que necesito. Y sí tengo datos para poder hacer esto. Entonces, establecemos ahora nuestra ecuación entre esos puntos, ¿verdad? Tenemos la carga de presión de entrada de la bomba más la Z, carga de posición de entrada de la bomba, más carga de velocidad. ¿Y qué hay entre este punto y este? Ah, pues está la bomba. Entonces, más la carga total sobre la bomba. ¿Y qué hay entre este punto y este otro punto? Pues también está la pérdida, ¿verdad? Menos HL. Y tendríamos, ¿verdad?, la presión de entrada de la bomba 2. Más la posición de entrada de la bomba 2. Más la carga de velocidad de entrada de la bomba 2. Entonces, pues nosotros queremos la carga total sobre la bomba. Entonces tendríamos, ¿verdad?, que la carga total sobre la bomba, pues va a ser, ¿verdad?, la presión de entrada en 2 menos la presión de entrada en 1. Esto va para qué lado? Entre el peso específico. Más Z de entrada en 2 menos Z de entrada en 1. Más carga de velocidad de entrada en 2 menos carga de velocidad de entrada en 1. Entre 2G, ¿no? Y todavía más HL, las pérdidas, ¿no? Entonces de aquí, pues nosotros ya tenemos la ecuación de lo que queremos calcular. Entonces, la presión de entrada en 2 es igual a la presión de entrada en 1, por lo que nos está diciendo el problema. Entonces, pues vemos que este término se hace 0. Otra vez ya tenemos la tubería horizontal. Entonces esto es 0. No cambió el diámetro de tubería. La velocidad sigue siendo la misma. Entonces esto es 0. Y entonces podemos ver, ¿ya?, podemos ver que la carga total sobre la bomba es igual a las pérdidas. Y que entonces esto es igual a las pérdidas 93.5229. Bueno, pues entonces, si ya tengo la carga total sobre la bomba, puedo calcular esa potencia que la bomba agrega al fluido. Entonces, esa potencia es igual a la carga total sobre la bomba multiplicada por el peso específico y por el caudal. Entonces, tenemos que esa potencia es igual a 93.5229 multiplicada por el peso específico, que ya lo teníamos, ¿no? El peso específico, ¿cuánto era el? De 9.1233.
Aquí está, 9.1233. 9.1233. Multiplicado por el caudal, 0.02. Entonces, esta potencia que la bomba le está agregando al fluido, ¿de cuánto es? $17.0658. 17.0658. Y esto debe de estar en kilowatt. Y así va, así nosotros pues, podemos ir calculando pues las tuberías, como les digo, ¿no? Si hay tuberías que cambian de diámetro de una a otra, pues también lo podemos ir haciendo. ¿Verdad? Hay tuberías que se reduce el diámetro y luego vuelve al mismo diámetro o un diámetro mayor. No importa, nosotros vamos calculando cada una de esas longitudes de tubería. Cada una de ellas, ¿no? Entonces, pues así se trabaja el número de Reynolds, así se trabaja la ecuación de Darcy, la ecuación general de la energía, ¿verdad? Así trabajamos todo esto. Bueno, apúntenle, ¿verdad? Apúntenle. Este problema que les voy a dictar es la continuación de este. Es la continuación de este. Anótenle ahí. Bueno, no sé si alguien tenga duda de lo que hicimos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? De mi parte no, profe, gracias. Todo bien, ¿No? profe. Bueno, entonces anótenle ahí. Para el oleoducto, que se describe en el problema anterior, considere que el aceite se va a calentar a 100 grados centígrados. A 100 grados centígrados. Con el fin. Profe, ¿no era petróleo? Sí. Ok. O sea, es. Porque les digo, o sea, pues estos libros, ¿no? Estos libros que nosotros utilizamos, pues el original es en inglés, ¿no? Es en inglés. Y entonces, pues se hacen las traducciones. Y entonces muchas veces los que traducen estos libros, pues son nada más traductores, ¿no? No conocen esto de la ingeniería. Entonces luego hay veces que yo le voy cambiando a los enunciados para irlos adecuando, ¿no? Más a esto. Entonces, pues para ellos, ¿no? Muchas veces en Estados Unidos, el diésel es más, ellos le llaman aceite combustóleo, ¿no? Nosotros aquí, pues le llamamos diésel, ¿no? Gasolina, ¿no? Petróleo crudo. O sea, nosotros aquí le damos un nombre. Ellos luego, pues le van poniendo como que algo así como que un nombre genérico, ¿no? Entonces, sí, nosotros el primer problema nos dijo que era petróleo crudo. Y ahora nos dice, ¿ya? Considere que el aceite, pues ustedes cámbienle esa palabra de aceite y pónganle petróleo crudo. ¿Qué quiere decir la palabra
petróleo? ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra o qué significa la palabra petróleo? Aceite de piedra, ¿no, profe? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene de dos raíces griegas. Acuérdense que nosotros, ¿verdad? El español, el francés, el italiano, el portugués, ¿verdad? Todos ellos se formaron o se llaman lenguas romances. Y esto pues viene del griego y del latín. Entonces, petróleo pues viene de ahí, ¿no? Petróleo viene primero, ¿no? De petra, que quiere decir piedra. Y óleo, que quiere decir aceite. ¿Por qué? Pues porque los griegos, pues así, ¿no? Los latinos, ¿no? Pues veían de dónde venían las cosas y de ahí lo ponían, ¿no? Ellos veían que el petróleo salía de la tierra, pues por eso le pusieron petróleo, aceite de piedra, es lo que quiere decir. Bueno, entonces, ¿verdad? Dice, considere que en este caso el petróleo crudo se va a calentar a 100 grados centígrados con el fin de disminuir su viscosidad. Punto y aparte, inciso A. ¿Cómo afecta lo anterior? ¿Cómo afecta lo anterior al requerimiento de potencia de la bomba? Inciso B. ¿A qué distancia podrían separarse las estaciones de bombeo con la misma caída de presión? Con la misma caída de presión que la del problema anterior. Entonces, pues sí, nosotros vemos que estaba ahorita trabajando a 10 grados centígrados, que si el petróleo lo llevan hasta 100 grados centígrados, pues las propiedades ya cambiaron, ¿no? La densidad, el peso específico, la viscosidad. Y que entonces con esos cambios que sufre, en este caso el petróleo, ¿verdad? ¿Cómo se modificaría esta potencia? ¿Sería mayor? ¿Sería menor? ¿O sería la misma? Y que también estas estaciones de bombeo las podemos separar más. Eso es lo que nos pregunta, ¿no? Y entonces, pues nosotros, ¿verdad? Dice que consideremos la misma caída de presión que la del problema anterior. Pues entonces, ustedes pues revisen, ¿no? Resuelvan el problema, se hace igual que este. Y entonces podemos ver, ¿ya? Si al calentar el petróleo, pues va a bajar la potencia o va a subir, ¿no? La potencia de la bomba. Y podemos ver qué tanto, si es que se pueden separar las estaciones de bombeo. Entonces, pues ahora sí que quiera resolver ese problema, pues lo puede hacer. ¿Ya? Una pregunta. La densidad y el peso específico, ¿cómo las encontraríamos a esta temperatura? La densidad y el peso específico
dice su compañero que cómo las encontraríamos a esa temperatura. Las cambiaríamos los datos del agua, ¿no, profe? Buscamos esa temperatura. Nosotros tendríamos que cambiar el dato del agua, el peso específico del agua, para encontrar a 100 grados. ¿Sí tendría que hacer eso? Bueno, si sigue siendo el mismo Sí. de la gravedad, sería el Pues mismo dice- peso específico y densidad, ¿no? Nos dice que sigue siendo el mismo petróleo crudo, ¿no? O sea, sigue siendo el mismo. Pero que ahora lo van a calentar a 100 grados centígrados. Entonces, nosotros sabemos desde el curso anterior, y a lo mejor lo repetimos al inicio de ¿no? Que no cambia, ¿no? O sea, si a nosotros para calcular el peso específico y la densidad de un fluido, cuando nada más tengo la gravedad específica, entonces dice que ahora el petróleo está a una temperatura primero, ¿no? De 10 grados centígrados. Y que ahora el petróleo lo van a llevar a una temperatura de 100 grados centígrados. Entonces nosotros sabemos, ¿no? Que para calcular esto es igual al valor de SG, la gravedad específica, y que esto es multiplicado por el peso específico del agua, cuando el agua siempre, no importa a qué temperatura esté, no importa, el agua siempre va a estar a 4 grados centígrados. O 32 más o menos, 60 grados Fahrenheit, más o menos. Entonces, no, esto nunca lo debemos de cambiar. Nunca. A 10 grados, esto. A 100 grados, esto. No, si nosotros cambiamos el agua, entonces ya hicimos un desastre. No cambia. ¿Qué es lo que va a cambiar? La viscosidad. La viscosidad, ¿no? La viscosidad, sí. Nosotros tenemos una viscosidad a 10 grados centígrados y va a ser muy diferente de la viscosidad de 100 grados centígrados. Eso sí. Entonces, no, esto no cambia. Estas dos propiedades no cambian. El fluido esté a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, no cambian, porque esto sigue siendo lo mismo. 4 grados centígrados para el sistema internacional o 60 grados Fahrenheit para el sistema inglés. Entonces, no. Ya nosotros vimos que lo único que cambia con la temperatura, pues es la viscosidad. ¿Ya? Eso es lo único que cambia. Y así, ¿ya? Así nosotros pues podemos calcular las pérdidas en cualquier tubería. En cualquier tubería. ¿Qué tengo que hacer primero? Pues saber qué tipo de flujo tengo. Laminar o turbulento. Ya con ese flujo laminar o turbulento, entonces ya sé cómo calcular las pérdidas, ¿no? El coeficiente de rozamiento. Ya tengo el coeficiente de rozamiento, aplicar la fórmula de Darcy. Y ya, y con eso me va a dar las pérdidas en la tubería. Entonces, pues ya eso es muy importante, ¿no? Para nosotros, saber cómo calcular las pérdidas en cualquier tubería y en cualquier situación. Bueno, entonces, póngale ahí como título. Póngale ahí. Punto y aparte. Vamos ahí. Ya ustedes, les digo, resuelvan el problema, y pues si quieren la próxima clase lo checamos, ¿no?
A ver qué pasó con él. Anótele ahí. Quizá